Saludos, queridos hermanos, soy Javier Centeno. Hoy estamos en el capítulo número 18 del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica con el tema Jesucristo fundó la Iglesia. ¿Cuál es el origen y la consumación de la Iglesia? La Iglesia tiene su origen y realización en el designio eterno de Dios. Fue preparada en la antigua alianza con la elección de Israel, signo de la reunión futura de todas las naciones. Fundada por las palabras y las acciones de Jesucristo, fue realizada sobre todo mediante su muerte redentora y su resurrección. Más tarde se manifestó como misterio de salvación mediante la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés. Al final de los tiempos alcanzará su consumación como asamblea celestial de todos los redimidos. Introducción. La Iglesia depende enteramente de Cristo, como la luz de la luna depende del influjo del sol. Ya decía San Agustín que la Iglesia es Cristo entre nosotros. Sus manos nos siguen curando, los sacramentos de la Iglesia. Su boca nos sigue hablando, la doctrina cristiana que predica la Iglesia. La Iglesia continúa la misión de Cristo y para eso la fundó. Cuando profesamos la fe en el símbolo, decimos, creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Es la madre que nos cuida con los sacramentos y con la doctrina de Jesucristo, conduciéndonos hacia el cielo. Ideas principales. Jesucristo fundó la Iglesia para continuar su obra en la tierra. Como la redención de Cristo había conseguido para nosotros, tenía que llegar a todos los hombres. Cristo funda la Iglesia con la misión de continuar en la tierra el plan divino de salvación. Su obra salvadora, la Iglesia, por tanto, no es invención humana, sino algo querido expresadamente por Dios. ¿Qué es la Iglesia? La palabra iglesia significa convocación. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, convocado por la palabra y constituido por la gracia que se nos da por los sacramentos. Fundada por Cristo y regida por el Papa y los obispos que conducen a los fieles cristianos a la salvación, bajo la acción del Espíritu Santo. Entramos a formar parte de la Iglesia el día de nuestro bautismo, que nos hace discípulos de Cristo como aquellos que seguían al Señor. La fundación de la Iglesia. El Evangelio narra los pasos sucesivos con los que Cristo fundó su Iglesia. Empezó predicando el reino de Dios, eligió luego 12 apóstoles y a uno de ellos, Pedro, lo designó vicario suyo en la tierra, entregándole el poder supremo sobre toda la Iglesia. Hizo muchos milagros para demostrar que con él había llegado el reino de Dios. Con su muerte en la cruz consiguió la salvación de todos los hombres. Y la última piedra fue la venida del Espíritu Santo que envió desde el cielo el día de Pentecostés. El misterio de la Iglesia. Cristo edificó su Iglesia dotándola de características especiales distintas de las demás sociedades que conocemos. La Iglesia es humana y divina al mismo tiempo, visible e invisible a la vez. También es jerárquica y carismática, aunque los carismas están subordinados a la jerarquía, que gobiernan en nombre de Cristo bajo la acción del Espíritu Santo, dador de los cristianos, de los carismas. Cristo fundó una sola iglesia y la católica es la verdadera. La verdadera iglesia fundada por Cristo es una, santa, católica y apostólica. Es una porque tiene un solo papa, una misma fe y los mismos sacramentos. Es santa
porque santísimo es Jesucristo que la fundó, santa su doctrina y santa los medios para hacernos santos, los sacramentos. Es católica, que significa universal, porque llama a todos a su seno y está extendida por todas partes. Es apostólica, porque está fundada sobre los apóstoles y enseña la doctrina que ellos enseñaron. Amar a Cristo es amar a la iglesia. Es amar a su iglesia. Dice San Cipriano que no puedes tener a Dios por padre quien no tiene a la iglesia como madre. Después de saber un poco más lo que es la iglesia, entendemos que sería un grave error aceptar a Cristo y rechazar a la iglesia. Deberes que tenemos para con la iglesia. Los deberes con nuestra madre, la iglesia, son creer lo que la iglesia enseña, cumplir lo que nos manda, amarla de verdad, sintiéndonos felices y honrados de pertenecer a ella. Rezar por la iglesia, por el Papa y los obispos, por los sacerdotes y todos los cristianos. Además, hemos de ayudarla en sus necesidades. Propósitos de vida cristiana. Un propósito para avanzar. Da muchas gracias a Dios porque ha querido instituir la iglesia, que continúe entre los hombres la misión de Cristo. Medita esta frase de San Cipriano y saca consecuencias. No puedes tener a Dios por padre quien no tiene a la iglesia como madre. Este ha sido el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Bendiciones.